Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Arias y les doy la bienvenida a este podcast sobre metalurgia de polvos. Primero veremos cómo se fabrican las partes metálicas compactando polvos finos en matrices adecuadas y sinterizándolos, esto es, calentándolos sin fundirlos. Este proceso llamado metalurgia de polvos lo usaron por primera vez los egipcios alrededor del año 3000 a.C. para fabricar herramientas de hierro. Una de las principales aplicaciones modernas fue a principios del siglo XX para fabricar filamentos de tungsteno para lámparas incandescentes. Las aplicaciones características de los metales en polvo van desde abrasivos usados para limpieza y desgaste, equipos de oficina, hasta aplicaciones nucleares como pantallas, filtros y reflectores. Los metales más usados en metalurgia de polvos son el hierro, el cobre, el aluminio, el estaño, níquel, titanio. Aquí vemos algunas piezas fabricadas mediante metalurgia de polvos. Existen diversos métodos para producir polvos metálicos, la mayoría de los cuales se pueden elaborar mediante más de un método. La elección depende de los requisitos del producto final, la microestructura, las propiedades de la masa y la superficie, la pureza química, la porosidad, la forma y distribución del tamaño de las partículas dependen del proceso específico que se usó. Estas características son importantes, ya que se afectan de manera significativa el flujo y la permeabilidad durante la compactación y en las operaciones posteriores de sinterizado. El tamaño de las partículas producidas va desde 0.1 micras a 1000 micras. Existen diversos métodos para producir polvos metálicos, la mayoría de los cuales se pueden elaborar mediante más de un método. La elección depende de los requisitos del producto final. El primer paso es la producción de polvos. Existen diferentes procesos para producir polvos. Uno de ellos es la atomización. La atomización produce una corriente de metal líquido cuando se inyecta metal fundido a través de un pequeño orificio. La corriente se divide con chorros de gas inerte y de aire, o agua, lo que se conoce como atomización por gas y por agua, respectivamente. El tamaño y la forma de las partículas formadas depende de la temperatura del metal fundido, la rapidez del flujo y el tamaño de la boquilla. El agua produce un lodo de polvo metálico y líquido en el fondo de la cámara de atomización. Aunque es necesario que los polvos se sequen antes de utilizarlos, el agua permite que las partículas se enfríen más rápido y por ende velocidades de producción más elevadas. En general, la atomización por gas produce más partículas esféricas. En la atomización centrífuga, la corriente del metal fundido cae rápidamente sobre un disco o copa giratoria, de manera que las fuerzas centrífugas dividen las corrientes del metal fundido y generan partículas. En una variación de este método, se gira con rapidez un electrodo consumible a casi 15.000 revoluciones por minuto dentro de una cámara llena de helio. La fuerza centrífuga divide la punta fundida del electrodo en partículas metálicas. Otros métodos para producir polvos son la deposición electrolítica. La deposición electrolítica utiliza soluciones acuosas o sales fundidas. Los polvos producidos se encuentran entre los más puros existentes. La reducción. La reducción de óxidos metálicos, es decir, la eliminación de óxido, utiliza gases, entre ellos el hidrógeno y el monóxido de carbono, como agentes reductores.
Por este medio, óxidos metálicos muy finos son reducidos al estado metálico. Los polvos producidos son esponjosos, porosos y tienen formas esféricas o angulares de tamaño uniforme. Carbonilos. Los carbonilos metálicos, como el carbonilo de hierro y el carbonilo de níquel, se forman al dejar que el hierro o el níquel reaccionen con el monóxido de carbono. Después, los productos de la reacción se descomponen en hierro y níquel y se convierten en partículas pequeñas, densas, de alta pureza, con esfericidad uniforme. En la aleación mecánica, se mezclan polvos de 2 o más metales puros en un molino de bolas. Debido al impacto de las bolas duras, los polvos se fracturan y se unen por difusión, formando polvos de aleaciones. La fase dispersa puede producir el reforzamiento de las partículas o proporcionar propiedades eléctricas o mecánicas especialmente al polvo. Nanopolvos. Los desarrollos más recientes incluyen la producción de nanopolvos de cobre, aluminio, hierro, titanio y diversos metales, debido a que estos polvos son pirofóricos, es decir, se encienden de manera espontánea o se contaminan de inmediato al exponerlos al aire, se embarcan como lodos espejos bajo hexano gaseoso. Cuando el material se somete a una gran deformación plástica mediante compresión o cizallado a niveles de esfuerzo superiores a 5500 megapascales, durante el proceso de los polvos se produce el tamaño de las partículas, en tanto que el material queda libre de poros y posee propiedades mejoradas. Polvos microencapsulados. Estos polvos metálicos se recubren por completo con un aglutinante. Para aplicaciones eléctricas, como los componentes magnéticos de bobinas de ignición y otras aplicaciones por pulsos de corriente alterna y corriente directa, el aglutinante actúa como aislante, el cual evita que la elasticidad fluya entre partículas, reduciendo así las pérdidas por corrientes de eddy. Los polvos se compactan mediante prensado a temperatura media y se utilizan con el aglutinante todavía existente. El tamaño, distribución y forma de las partículas las podemos obtener por diferentes procesos que vamos a explicar a continuación. El cribado. Por lo general, el tamaño de las partículas se mide por medio de tamizado, es decir, pasando el polvo metálico a través de tamices o cribas con diversos tamaños de malla. El análisis del tamizado se realiza mediante una pila vertical de tamices con el tamaño cada vez más fino de malla conforme el polvo pasa hacia abajo a través de los tamices. Cuanto más grande es el tamaño de malla, más pequeña es la abertura en el tamiz. Por ejemplo, una malla de 30 tiene una abertura de 600 micras, el tamaño 100 tiene 150 micras y el tamaño 400 tiene 38 micras. Este método es similar a la numeración de los granos abrasivos. Cuanto más grande es el número, más pequeño será el tamaño de la partícula abrasiva. Sedimentación, que comprende la medición de la rapidez a la que las partículas se sedimentan en un fluido. Análisis microscópico, que puede incluir el uso de la microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Dispersión de la luz de un láser que ilumina una muestra constituida por partículas suspendidas en un medio líquido. Las partículas hacen que la luz se disperse. Después, un detector digitaliza las señales y calcula la distribución del tamaño de las partículas. Método óptico, como el de las partículas que bloquean un rayo de luz, que después se detecta mediante una fotocelda. Partículas suspendidas. Las partículas suspendidas en un líquido cuyo tamaño y distribución se detecta a través de diferentes sensores eléctricos.
Mezclado de polvos. La mezcla de polvos es el siguiente paso en el procesamiento de la metalurgia de polvos. Se realiza con los siguientes propósitos. Se pueden mezclar polvos de diferentes metales y otros materiales con el fin de proporcionar propiedades y características físicas y mecánicas especiales en un producto de la pulvimetalurgia. Obsérvese que se pueden producir combinaciones de metales aleándolos antes de elaborar un polvo, o se puede producir las mezclas. La combinación adecuada es fundamental para garantizar la uniformidad de las propiedades mecánicas en toda la pieza. 2. Aun cuando se utiliza un solo metal, los polvos pueden variar significativamente en tamaño y forma, por lo que deben mezclarse para obtener uniformidad entre las piezas. La combinación ideal es aquella que todas las partículas de cada material y de cada tamaño y morfología se distribuyen de manera uniforme. Se pueden mezclar lubricantes con los polvos para mejorar sus características de flujo. Reducen la fricción entre las partículas metálicas, mejoran el flujo de los polvos metálicos en las matrices y mejoran la vida de la matriz. En general, los lubricantes son ácido esférico o estearato de zinc en una proporción de 0.25% a 5% de peso. Se utilizan otros aditivos aglutinantes como en los moldes de arena para desarrollar suficiente resistencia en verde o crudo, y también se pueden usar aditivos para facilitar el sinterizado. Riesgos en el mezclado. Debido a su alta relación de área de superficie a volumen, los polvos metálicos pueden ser explosivos, en especial el aluminio, magnesio, titanio, circonio y torio. Es necesario tener mucho cuidado durante su mezclado, almacenamiento y manejo. Algunas precauciones incluyen conexión del equipo a tierra, evitar las chispas y la fricción como fuentes de calor, evitar nubes de polvo, las llamas descubiertas y las reacciones químicas. El tercer paso es la compactación de polvos metálicos. La compactación es el paso en el que se presentan los polvos mezclados para darles diversas formas dentro de las matrices. Es el tercer paso en la producción de metales en polvo. Los propósitos de la compactación son obtener la forma, densidad y contacto de partícula con partícula necesarios y hacer que la pieza tenga suficiente resistencia para su proceso posterior. El polvo, que es la materia prima, es introducido en la matriz mediante una zapata de alimentación y el punzón superior desciende hacia el interior de la matriz. Las prensas utilizadas son las accionadas por medios hidráulicos o mecánicos y por lo general el proceso se realiza a temperatura ambiente, aunque puede efectuarse a temperaturas elevadas. El polvo prensado se le conoce como comprimido crudo o compactado verde, ya que tiene una resistencia baja, como se ve en las partes crudas en la fundición en Barbonita. Las partes crudas en verde son muy frágiles y se pueden desmoronar o dañar con una facilidad. Esta situación se exacerba por medio de prácticas deficientes de prensado. Para obtener resistencias más elevadas en verde, el polvo se debe proporcionar de manera adecuada a la cavidad de la matriz y tienen que desarrollarse las presiones adecuadas en toda la pieza. En la gráfica de la izquierda vemos la densidad de compactación de polvo de cobre y hierro en función de la presión del compactado. La densidad influye en gran medida en las propiedades mecánicas y físicas de las partes de pulvimetalurgia. En la derecha vemos el efecto de la densidad de la resistencia a la tensión, la elongación y la conductividad eléctrica del polvo de cobre. Conforme aumenta la presión de compactación, la densidad del comprimido se aproxima a la del metal en su forma sólida.
Un factor importante en la densidad es la distribución del tamaño de partículas. Si todas son del mismo tamaño, siempre habrá cierta porosidad al momento de compactarlas. Cuanto más alta sea la densidad de la pieza compactada, más elevada será su resistencia y módulo elástico. El prensado isostático. La presión requerida para prensar polvos metálicos va de 70 megapascales para el aluminio a 800 megapascales para piezas de hierro de alta densidad. El prensado isostático en frío, por sus siglas en inglés CIP, el polvo metálico se coloca en un molde de hule flexible, comúnmente fabricado con hule neopreno, uretano, cloruro de polivinilo u otros elastómeros. Después se presuriza el ensamble hidrostáticamente en una cámara, por lo general utilizando agua. La presión más común es de 400 megapascales, aunque se pueden usar presiones hasta 1000 megapascales. Por lo general, en el prensado isostático en caliente, HIP por sus siglas en inglés, el contenedor se fabrica de una hoja de metal de alto punto de fusión y el medio de presurización es gas inerte de alta temperatura o un fluido vítreo similar al vidrio. Las condiciones comunes para el HIP son presiones elevadas, hasta 100 megapascales, aunque pueden ser 3 veces más altas, y a una temperatura de 1200 grados Celsius. La ventaja principal del HIP es su capacidad para producir compactados que tienen casi 100% de densidad, buen enlace metalúrgico entre las partículas y buenas propiedades mecánicas, por lo que ha ganado una amplia aceptación en la fabricación de piezas de alta calidad. El proceso HIP se utiliza principalmente en la fabricación de componentes de superaleaciones para las industrias aeronáuticas y aeroespaciales y en aplicaciones militares, médicas y químicas. También se emplea para cerrar la porosidad interna y para mejorar las propiedades en las fundiciones de superaleaciones y de aleaciones de titanio para la industria aeroespacial y como paso de densificación final para las herramientas de corte de carburo de tungsteno y carburo y aceros para herramientas. En esta imagen vemos el diagrama esquemático del prensado isostático en frío, aplicado para el formado de un tubo. El polvo se encierra en un contenedor flexible alrededor de una barra de núcleo sólido. Se aplica presión isostática al ensamble dentro de una cámara de alta presión. Esta diapositiva muestra el esquema de prensado isostático en caliente. En el diagrama se muestra la variación de presión y temperatura contra el tiempo. Ventajas y limitaciones del prensado isostático. Las principales ventajas del prensado isostático son las siguientes. Debido a la uniformidad de la presión en todas las direcciones y la ausencia de fricción en las paredes de la matriz, produce compactados totalmente densos, con una estructura y densidad de granos uniformes, sin considerar la forma de la pieza. Se han producido partes con altas relaciones de longitud y a diámetro con densidad muy uniforme, resistencia, tenacidad y buen detalle de la superficie. El HIP tiene la capacidad de manejar partes mucho más grandes que las de otros procesos de compactado. Las limitaciones del HIP son las siguientes. Tiene tolerancias dimensionales más amplias que las obtenidas en otros procesos de compactado. El costo del equipo y el tiempo de producción son superiores a los requeridos en otros procesos. Solo se aplica a cantidades relativamente pequeñas de producción, por lo general menos de 10.000 partes o piezas por año. En el siguiente ejemplo se muestra un elevador de válvulas con revestimiento de HIP, utilizado en toda una gama de motores a diésel de uso medio a pesado para camiones. El elevador de válvulas de 0.2 kilogramos se monta en el árbol de levas y abre y cierra las válvulas del motor. Como tal,
Es deseable que tenga una capa o cara de carburo de tungsteno resistente al desgaste y un eje de acero resistente a la fatiga. Antes de que se desarrollara el elevador de válvulas HIP, se producía partes por medio de soldadura fuerte en un horno, pero provocan fallas ocasionales en el campo y valores relativamente altos de desperdicio. La producción anual requerida de estas partes es de casi 400.000, de manera que los altos valores de desperdicio son objetables. El producto de revestimiento HIP consta de una cara o capa de carburo de tungsteno con 9% de cobalto como aglutinante, fabricada con polvo prensado y sinterizado, un casquete de lámina metálica de acero montado sobre un disco de tungsteno, una capa intermedia de lámina de aleación de cobre y un eje de acero. El casquete se suelda con un haz de electrones al eje de acero y después el ensamble se prensa isostáticamente en caliente para obtener una unión muy resistente. El prensado isostático en caliente se efectúa a 1010 grados Celsius a una presión de 100 megapascales. La superficie de carburo de tungsteno tiene una densidad de 14.52 a 14.72 gramos por centímetro cúbico, una dureza de 90.8 más o menos 5 Rowell A y una resistencia a la ruptura transversal mínima de 2450 megapascales. Las operaciones secundarias se limitan al rectificado de la cara a fin de eliminar cualquier protuberancia de casquete de lámina metálica para exponer la superficie de carburo de tungsteno resistente al desgaste. La alta confiabilidad de la unión de HIP redujo en gran medida los valores de desperdicio a menos del 0.2%. Durante casi 4 años no se han experimentado fallas de campo en la producción total. Los costos de producción también se redujeron en gran medida debido al paso de prensado isostático en caliente. Otros procesos de compactación y moldeado de polvos. Moldeado por inyección de polvo, PIM por sus siglas en inglés. En este proceso, también conocido como moldeado por inyección de metales, se mezclan polvos metálicos muy finos, de 10 milimicras, con 25% a 45% de un aglutinante de polímero a base de cera. Después, la mezcla se somete a un proceso similar a la fundición en un dado o matriz. Se inyecta en el molde a una temperatura de 135 grados Celsius y 200 grados Celsius. Las partes crudas moldeadas se colocan en un horno a baja temperatura para quemar el plástico desaglutinado, o se elimina el aglutinante por medio de la extracción de solventes. Después se sinterizan las partes en un horno a temperaturas altas hasta 1375 grados Celsius. También se pueden realizar operaciones posteriores como roscado de orificios y tratamientos térmicos. Por lo general, los metales adecuados para el moldeado por inyección de polvos son los que se funden a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Ejemplo de ellos son aceros al carbono e inoxidables. Los aceros para herramientas, el cobre, el bronce y el titanio. Las partes comunes fabricadas por este método son los componentes de relojes, cañones de armas de pequeño calibre, anillos de extensión para rifles, bisagras de puertas, propulsores para sistemas, aspersores y bisturís. Las ventajas principales del moldeo por inyección de polvos sobre la compactación convencional son las siguientes. Se puede moldear y después extraer de las matrices con facilidad formas complejas con espesores de pared tan pequeños como 5 milímetros. Las propiedades mecánicas son casi iguales a las de los productos forjables. Las tolerancias dimensionales son buenas. Se pueden lograr altas capacidades de producción mediante matrices de cavidades múltiples.
Las partes producidas mediante el proceso PIM compiten de manera adecuada contra las partes pequeñas de fundición por revestimiento, las forjas pequeñas y las partes complejas maquinadas. Sin embargo, no compiten bien con la fundición a presión del zinc y aluminio, ni con el maquinado de roscas. Las principales limitaciones del PIM son el alto costo y la disponibilidad limitada de polvos metálicos finos. En el laminado de polvo, también conocido como compactación laminar, el polvo metálico se introduce o alimenta dentro del espacio de laminación en un rodillo de laminación dúo y se compacta como banda continua a una velocidad de hasta 0.5 metros por segundo. El proceso de laminado se puede efectuar a temperatura ambiente o elevada. Mediante este proceso se puede efectuar lámina metálica para componentes eléctricos y electrónicos y para monedas. Los polvos se pueden compactar por medio de extrusión, con la cual el polvo se encierra en un contenedor metálico y se extruye en caliente. Después de sinterizarse las partes preformadas mediante pulvimetalurgia, se pueden volver a calentar y forjar en un dado o matriz cerrada para darle su forma final. Por ejemplo, los polvos de superaleaciones se extruyen en caliente para mejorar sus propiedades. En la compactación sin presión, la matriz se llena con polvo metálico por medio de gravedad y el polvo se sinteriza directamente en la matriz. Debido a la baja densidad, las piezas son porosas. La deposición por rocío o aspersión es un proceso de generación de formas. Los componentes básicos de dicho proceso para polvos metálicos son un atomizador, una cámara de rocío con atmósfera inerte y un molde para producir preformas. El molde se puede fabricar dándole diversas formas como palanquillas, tubos, discos y cilindros, aunque existen muchas variaciones. La más conocida es el proceso Osprey, que se muestra en la figura donde podemos observar la deposición por rociado del metal fundido sobre un mandril giratorio para producir tuberías sin costura. Después de atomizar un material, se deposita sobre un molde de preforma enfriado por agua, por lo general fabricado con cobre o material cerámico, donde se solidifica. Las partículas metálicas se aglutinan desarrollando una densidad que normalmente es de más del 99% de la densidad del metal sólido. Las formas de deposición por rocío se pueden someter a un proceso de formado y consolidación adicional, como forjado, laminado y extrusión. El tamaño de los granos es fino y las propiedades mecánicas son comparables a las de los forjados fabricados con la misma aleación. Los moldes de material cerámico para dar forma a los polvos metálicos se fabrican por medio de técnicas utilizadas en la fundición por revestimiento. Después de fabricar el molde, se llena con polvo metálico y se coloca en un contenedor de acero. El espacio entre el molde y el contenedor se llena con el material en partículas. Luego se evacúa el contenedor, se llena y se somete a prensado isostático en caliente. Con este proceso se han fabricado rotores para compresores de aleación de titanio para motores de misiles. El sinterizado es el proceso mediante el cual los compactados crudos o en verde se calientan en un horno de atmósfera controlada a una temperatura por debajo del punto de fusión, pero lo suficientemente elevada para permitir que se unan o se fusionen las partículas individuales. Como ya hemos visto, el comprimido crudo o en verde es frágil y su resistencia es baja. La naturaleza y resistencia de la unión entre las partículas y, por lo tanto, la del compactado sinterizado depende de los complejos mecanismos de difusión, flujo plástico, evaporación de materiales volátiles en el compactado, recristalización, crecimiento de granos y contracción de los poros.
Las variables principales en la sinterización son la temperatura, el tiempo y la atmósfera del horno. Por lo general, las temperaturas de sinterización se encuentran en el intervalo de 70% a 90% del punto de fusión del metal o la aleación. Los tiempos de sinterización van de un mínimo de unos 10 minutos para aleaciones de hierro y cobre hasta 8 horas para tungsteno y tantalio. Hornos. Los hornos se componen principalmente de 3 cámaras. Primero, la cámara de quemado para volatilizar los lubricantes de compactado crudo, a fin de mejorar la resistencia de la unión y evitar agrietamientos. 2. Cámara de alta temperatura para sinterización. 3. Cámara de enfriamiento. Los mecanismos de sinterización son complejos y dependen tanto de la composición de las partículas metálicas como de los parámetros de procesamiento. Los mecanismos de sinterización son difusión, transporte de la fase de vapor y sinterizado de la fase líquida. Al aumentar la temperatura, dos partículas adyacentes de polvo empiezan a formar una unión por medio de un mecanismo de difusión. En consecuencia, se incrementa la resistencia, densidad, ductilidad y conductividades térmicas y eléctricas del compactado. Sin embargo, al mismo tiempo, el compactado se contrae, de ahí que se deban considerar tolerancias para la contracción, como se hace en fundición. Un segundo mecanismo de sinterización es el transporte de la fase de vapor. Dado que el material se calienta muy cerca de su temperatura de fusión, algunos átomos de metal se liberan de las partículas como fase de vapor. En geometrías convergentes, la temperatura de fusión es localmente alta y la fase de vapor se solidifica de nuevo. Por lo tanto, la interfaz crece y se refuerza, en tanto que cada partícula se contrae como un todo. Ejemplo: contracción de sinterización. En la unión de estado sólido durante la sinterización de un compactado crudo o en verde de polvos metálicos, la contracción lineal es 4%. Si la densidad sinterizada deseada es 95% de la densidad teórica del metal, ¿cuál sería la densidad del compactado crudo? Solución: la contracción lineal se define como delta L sobre L sub 0, donde L sub 0 es la longitud original. La contracción volumétrica durante la sinterización es volumen desinterizado es igual al volumen crudo que multiplica a la diferencia entre 1 y la contracción lineal. El volumen del compactado en verde debe ser mayor al de la parte sinterizada, pero la masa no cambia durante el sinterizado, por lo que podemos escribir nuevamente esta expresión en términos de la densidad. Densidad de la pieza sinterizada es igual a la densidad cruda que multiplica a la diferencia entre 1 y la contracción lineal. Reemplazando los datos en la ecuación, obtenemos que la densidad cruda es del 84% de la densidad teórica del metal. El siguiente paso son las operaciones secundarias y de acabado. Para mejorar más las propiedades de los productos sinterizados mediante pulvimetalurgia o para proporcionarles características especiales, se pueden efectuar operaciones adicionales después de la sinterización, como las siguientes: acuñado y dimensionamiento, forjado, operaciones de acabado. Las partes de polvo metálico se pueden someter a otras operaciones de acabado como maquinado para producir diversas características geométricas mediante fresado, taladrado y roscado, rectificado para mejorar la precisión dimensional y el acabado superficial, recubrimientos para mejorar la apariencia y la resistencia al desgaste y a la corrosión, y tratamientos térmicos para mejorar la dureza
y la resistencia. El impregnado. La porosidad inherente de los componentes de la pulvimetalurgia se pueden utilizar impregnándolos con un fluido. Los rodamientos y bujes, que se lubrican internamente hasta con un 30% de aceite en volumen, se fabrican al sumergir el rodamiento sinterizado en aceite caliente. Estos rodamientos tienen un suministro continuo de lubricante debido a la acción capilar durante su vida útil. También se les conoce como lubricados permanentemente. Las uniones universales se fabrican asimismo por medio de técnicas de pulvimetalurgia impregnadas con grasa, por lo que ya no requieren accesorios adicionales para la grasa. Infiltración. La infiltración es un proceso por el cual se pone en contacto un lodo de un metal de punto de fusión inferior con la parte sinterizada. Después se calienta el montaje a una temperatura suficientemente alta para fundir el lodo. El metal fundido se infiltra en los poros mediante la acción capilar y produce una parte relativamente libre de poros con una buena densidad y resistencia. La aplicación más común es la infiltración de compactados con base de hierro mediante cobre. Las ventajas de la infiltración es que se mejoran la dureza y la resistencia a la tensión de la parte y se llenan los poros, por lo que se evita la penetración de humedad, que puede provocar corrosión. Además, dado que es deseable cierta porosidad cuando se utiliza un infiltrante, la parte puede sinterizarse solo parcialmente, lo que produce una distorsión térmica inferior. Dadas las propiedades únicas de los lodos metálicos, sus características de flujo en la matriz y la fragilidad de los compactados crudos o en verdes, existen ciertos principios de diseño que es necesario seguir. La forma del compactado debe ser lo más simple y uniforme posible. Deben tomarse precauciones para expulsar el compactado crudo de la matriz. También deben proveerse biseles para evitar daños a las orillas durante la expulsión. Se deben producir con las tolerancias dimensionales más amplias aceptables. El espesor de las paredes de la pieza no debe ser menor a 1.5 milímetros. Producir escalones en las partes si son simples y su tamaño no excede el 15% de la longitud total de la parte. Prensar letras si están orientadas de manera perpendicular a la dirección del prensado y se pueden realzar o rebajar. Las partes producidas mediante moldeo por inyección de polvos tienen restricciones similares de diseño a las de moldeo por inyección de polímeros. Los rebordes grandes pueden romperse con la expulsión y requerir herramientas más elaboradas. Un reborde largo debe incorporar un ángulo de salida. No se puede prensar un radio verdadero en la orilla. Es preferible prensar chaflanes o planos. Y un método común de diseño es un ángulo de 45 grados. Las chavetas, ranuras de chavetas y los orificios se pueden formar durante la compactación de polvos. Se pueden hacer muescas y ranuras si se orientan perpendicularmente a la dirección del prensado. Se recomienda que las ranuras circulares no excedan una profundidad del 20% de todo el componente y que las ranuras rectangulares no excedan el 15%. Por lo general, las tolerancias dimensionales de las partes sinterizadas mediante pulvimetalurgia son del orden de 0.05 a 0.1 milímetros. Las capacidades del proceso. Las ventajas de la pulvimetalurgia. Es una técnica para fabricar partes de metales refractarios de alto punto de fusión y partes cuyas producción por otros métodos puede ser difícil o poco económica. Son posibles altas velocidades de producción mediante equipo automatizado. En muchos casos ofrece buen control dimensional y la eliminación de las operaciones de maquinado y acabado. De esta manera reduce los desperdicios
y ahorra energía. La disponibilidad de una amplia gama de composiciones permite obtener propiedades mecánicas y físicas especiales como rigidez, amortiguamiento de la vibración, dureza, densidad, tenacidad y propiedades eléctricas y magnéticas específicas. Algunas de las recientes superaleaciones de alta aleación se pueden manufacturar como partes solo por medio de procesamiento de pulvimetalurgia. Ofrece la capacidad de impregnación e infiltración de las aplicaciones específicas. Limitaciones. El alto costo de los polvos metálicos, en particular los destinados al moldeo por inyección de polvos, en comparación con los de las materias primas que se funden o forjan. El alto costo del herramental y del equipo para líneas pequeñas de producción. Limitaciones en el tamaño y complejidad de la forma de la pieza. Propiedades mecánicas como la resistencia y la ductilidad que por lo general son inferiores a las obtenidas mediante el forjado. Sin embargo, las propiedades de las partes producidas mediante pulvimetalurgia de densidad total fabricadas mediante operaciones HIP o forjado adicional pueden ser tan altas como las fabricadas mediante otros procesos. Economía de la metalurgia de polvos. Dado que mediante la metalurgia de los polvos se pueden producir partes en formas netas o casi netas y así eliminar muchas operaciones secundarias de manufactura y ensamble, se ha vuelto cada vez más competitiva respecto a la fundición, el forjado y el maquinado. Por otro lado, el alto costo inicial de los punzones, matrices y equipo para el procesamiento de la pulvimetalurgia significa que el volumen de producción debe ser suficientemente alto para ajustar este gasto. A pesar de que existen excepciones, por lo general el proceso es económico para cantidades de más de 10.000 piezas. Los costos del equipo para procesamiento convencional de pulvimetalurgia son de alguna manera similares a los del procesamiento de formación volumétrica de los metales, como el forjado. Sin embargo, el costo aumenta en una forma significativa cuando se utilizan métodos como el HIP o el PIM. Los costos de mano de obra no son tan altos como los de otros procesos, sobre todo porque las operaciones individuales como mezcla, compactación y sinterizador de polvos se realizan en equipo altamente automatizado. En consecuencia, las habilidades requeridas no son tan altas. La capacidad de formas casi netas de la pulvimetalurgia reduce o elimina de manera significativa el desperdicio. Por ejemplo, en la tabla se muestra la comparación de peso de los componentes para aeronaves producidos mediante los procesos de forja o de pulvimetalurgia. Obsérvese que las partes de pulvimetalurgia se someten a procesos adicionales de maquinado, por lo que las partes finales pesan menos que las fabricadas mediante cualquiera de los dos procesos solos. Gracias. No olviden dejar sus dudas en la sección de preguntas.